Historia número 21. Fuera de los estacionamientos. Yo empecé tarde con mi adicción sexual y sin embargo una vez que empecé, recuperé terreno fácilmente. No me gusta pasar mucho tiempo pensando en mis padres o en cómo crecí. Si les puedo decir que crecí en un barrio de clase obrera en la costa este de Estados Unidos, es suficiente. Mi madre era una alcohólica mezquina y abusiva cuya enfermedad se agravó con los años hasta que al fin la mató. Habíamos tenido una relación hasta cierto punto cercana, pero después su alcoholismo creó una brecha en nuestra relación. Mi padre, que tuvo varios trabajos distintos como obrero cuando yo era chico, casi nunca tomaba, pero tenía serios problemas con la ira. Él me atemorizaba. Más tarde en mi vida, me pasé mucho tiempo tratando de que mi padre, en la persona de los hombres que se le parecían, me quisiera. Realmente yo anhelaba la atención de los hombres. Recuerdo que cuando tenía como 6 años, mi familia fue a Niagara Falls. Un hombre que se encontraba parado junto a mí empezó a platicar conmigo. En un momento dado, mi madre me dijo que tuviera cuidado de no acercarme demasiado al barandal porque ¿qué pasaría si me cayera? El hombre me dijo, me aventaría yo para sacarte. Ese tipo de manifestaciones de afecto de un hombre mayor me eran extrañas por completo y aún lo recuerdo hasta el día de hoy. Uno de los recuerdos más felices de mi infancia es el de un vecino que vivía en el callejón de enfrente que me tomó bajo su protección. Era un consumado jugador de ajedrez y me llevaba a sus competencias los sábados por las tardes. Yo deseaba una mayor cercanía física con él y al mismo tiempo era feliz de obtener la atención que recibía de ese hombre mayor a quien admiraba y respetaba. Cuando era niño aprendí el voyeurismo de los anuncios de los catálogos de las tiendas y en la preparatoria fui el administrador de uno de los equipos de deportes de nuestra escuela y pronto descubrí que la posición me daba la oportunidad de atisbar a los muchachos del equipo cuando se bañaban en las regaderas bajo el pretexto de entregarles sus toallas, yo lo hacía. Pude haber dejado las toallas afuera sin problema para que ellos solos las recogieran. Y más que nada me atraían varios de los maestros de deportes y siempre andaba en busca de excusas para entrar a la oficina en donde se cambiaban de ropa y se bañaban. La recompensa a mis esfuerzos era pescar a uno u a otro desnudo. Yo fui una persona solitaria durante todos los años que yo cursé la preparatoria y sabía muy poco acerca de las relaciones sexuales. A pesar de que me acusaron varias veces de estarme masturbando en el baño, la verdad es que yo no sabía qué era eso o cómo se hacía. Aprendí hasta que llegué a la universidad en 1969. Escuché a mis amigos hablar acerca de eso, y aún entonces no podía creer que lo que estos muchachos estaban describiendo pudiera ser cierto, porque se oía tan poco digno. Lo intenté, hasta que estuve en mi penúltimo año de la universidad, y me gustó inmediatamente. Y para entonces ya me había cambiado de dormitorio. Yo me masturbaba en la litera de arriba varias veces al día. Mi compañero de cuarto, que tiene que haber sabido de mis actividades, nunca dijo una sola palabra, así que yo creía que ni él ni nadie en el dormitorio sabían lo que estaba haciendo. Con el paso del tiempo me volví un poco más discreto acerca de mi masturbación y de mi adicción, pero mi adicción pasó a una fase medio latente hasta el quinto año de mis estudios de posgrado, que también fue cuando me declaré gay. Estaba trabajando en mi tesis y no tenía un horario establecido y daba clases 2 horas al día, 3 veces por semana, así que trabajaba en mi tesis todo el día y después consideraba que mi recompensa era salir a los bares por la noche. Como no tenía un automóvil, me llevaba algo de tiempo caminar para llegar hasta los bares y después obviamente me llevaba tiempo caminar de regreso, así que a menudo llegaba a casa hasta después de las 4 de la madrugada o más tarde. Lo que quería decir que me iba a levantar hasta que fuera ya tarde en el día. Así que en realidad no estaba trabajando en mi tesis tanto como me había convencido a mí mismo de que lo estaba haciendo. Por lo tanto, yo no terminé mi tesis a tiempo y se me acabó mi trabajo de maestro en la universidad.
Así que tomé un trabajo de maestro de tiempo completo en una universidad en otro estado. Aún así, solamente tenía que trabajar 3 días a la semana. No tardé mucho en descubrir los lugares de actuación y fue durante este tiempo cuando empecé a tener relaciones sexuales con hombres de una forma semi-regular. Caminaba al lugar de actuación, a unas cuantas millas de distancia, y ligaba al hombre que me traería de vuelta a casa. Teníamos relaciones sexuales y después ellos salían corriendo por la puerta. Muchos de estos tipos les habían dicho a sus esposas que iban a comprar el mandado o algo parecido. Así que entre eso y la vergüenza que yo me imagino que sentían, no había tiempo de intercambiar saludos antes o después de haber tenido relaciones sexuales. Así que también empecé a asistir a una iglesia local los domingos y los miércoles por las noches. Había una familia que iba por mí y que me recogía para llevarme a la iglesia y yo participaba en la rutina de familia cuando estaba con ellos. Así que estaba llevando una verdadera doble vida. Mi momento más vergonzoso ese año sucedió después de que al fin me compré un automóvil. Yo manejé hasta el lugar local para actuar y ligué a un hombre que resultó ser alumno de la universidad en donde yo daba clases. Quería que le diera sexo oral y no lo hice, aunque la vergüenza era casi tan grande como si sí lo hubiera hecho. Mi trabajo en esa universidad duró solamente un año y pudo haber durado más tiempo puesto que todavía había una vacante que yo pude haber ocupado. Pero no me pidieron que me quedara. Siempre tuve la sospecha de que varios alumnos me habían visto acudir al bar de homosexuales y que habían ido a contarle al rector de la universidad que también era un ministro para una iglesia conservadora de la ciudad. En el otoño de 1979 regresé a la ciudad en donde había cursado mi posgrado con mi tesis aún sin terminar. Conseguí un trabajo de tiempo completo y por las noches estaba más interesado en ir a los bares que en trabajar en mi tesis. Con el tiempo, descubrí una ciudad mucho más grande en el mismo estado en donde pensé que las oportunidades de actuación eran mucho mayores, así que me mudé a esa ciudad. Mi actuación aumentó por un tiempo, igual que mi bebida, y después pasé lentamente a otra fase semilatente. Llegó el punto en que solamente iba a los bares una vez por semana porque el resto del tiempo me aislaba de los demás. Grababa las novelas matutinas y me pasaba las noches viéndolas. Sentía que los personajes de esas novelas eran mis amigos, por lo que yo no necesitaba amigos de carne y hueso. Mientras tanto, mi adicción se estaba fortaleciendo, como pronto iba a descubrirlo. En la década de los setentas, antes de que tuviera un automóvil, los radios CB estuvieron de moda por un tiempo. Parecía que cada automóvil tenía uno. Para 1985, cuando yo instalé un radio CB a mi automóvil, había regresado a ser casi exclusivamente para los conductores de camiones de carga. A mediados de 1986 salí de la ciudad durante el fin de semana para visitar la ciudad de donde solía vivir. Todavía tenía muchos amigos allí e iba ocasionalmente de visita. Manejando de regreso tenía mi radio CB encendido y como a 30 millas de mi casa escuché a un conductor de un camión de carga solicitando a alguien con quien tener relaciones sexuales. Inmediatamente le contesté y quedamos de vernos en el área de descanso en donde se encontraba él. Esa fue la primera ocasión en que me metí a la cabina de un camión, además de que el conductor obviamente era un hombre de clase obrera y me llamó cuate, lo que me hizo recordar a mi padre. Sentí que ese hombre me aceptaba y por supuesto que yo había anhelado toda mi vida que me aceptara un hombre varonil de clase obrera. Tuvimos relaciones sexuales y por el resto de esa noche y por todo el día siguiente yo andaba en las nubes. Sentía que al fin había encontrado lo que siempre había querido. Mi radio CB se convirtió en mi propio juguete personal, y en cualquier momento en que estuviera hambriento o enojado, o solo, y ese era uno de los grandes, o cansado, y eso sin mencionar un sinfín de otras cosas, andaba yo en mi automóvil, solo que ahora yo sería el cazador. Tuve un buen porcentaje de éxito y aunque tuve que soportar bastante maltrato verbal, sabía que era parte de lo mismo.
Me despertaba a medianoche y pensaba que tenía que ir al paradero de camiones o al área de descanso, aun cuando yo no tenía ganas de hacerlo, por si me fuese a perder de algo. Después me quedaba afuera todo el resto de la noche, apenas arrastrándome para llegar a tiempo al trabajo al día siguiente. Una noche, después de casi un año de esto, un conductor de camión que me escuchó en la radio se puso de acuerdo con la policía y sirvió de señuelo. Y así me pescó la policía. Me avergonzaron y me humillaron y me preguntaron si tenía sida. Se rieron de mí y me pusieron en la parte trasera de su patrulla policíaca. Por alguna razón decidieron no llevarme a la delegación de policía y en lugar de eso me advirtieron que si me volvían a encontrar por aquí otra vez, iría a prisión. Cuando yo me volví a subir a mi automóvil y lo encendí, la radio CB automáticamente se prendió. Aunque había estado con la policía unos 10 o 15 minutos, el conductor que había servido de señuelo estaba todavía en la radio, riéndose del hecho de que había ayudado a pescar a un marica. Y ese fue sin duda el episodio más vergonzoso de mi vida. Y todo lo que aprendí de esto fue que tenía que cambiar mi modo de operación. Y por este mismo tiempo me encontré un libro cuyo título me hizo pensar si acaso yo tuviese un problema con la adicción sexual. Después de un tiempo, llamé al número de sexoadictos anónimos que se encontraba en el directorio telefónico, y el hombre que me devolvió la llamada me preguntó que si yo era un adicto sexual, y le contesté que yo no lo sabía, y me recomendó un libro que debería de leer. Una vez que lo terminara de leer, si yo creía que era un adicto sexual, entonces debía devolverle la llamada. Así que leí el libro y no había nada allí acerca de los conductores de camiones, por lo que yo consideré que no debía de ser un adicto sexual. 6 meses después las cosas se habían puesto tan mal que decidí volver a llamar a esa línea telefónica de emergencia, pero en esta ocasión dije que sí, que yo era un adicto sexual. El hombre con el que yo hablé me dio las horas y en donde se reunían 2 juntas. Mientras tanto, una de las nuevas formas que descubrí para encontrar conductores de camiones era poner anuncios personales. Con el tiempo, me junté con un hombre que vivía como a 40 millas de mi casa. Fui a su casa, lleno de emoción. Usé todo mi repertorio sexual con ese hombre, tratando de atraparlo. Cuando terminamos, y él no mostró ni el más mínimo interés en juntarse nuevamente conmigo, me sentí deshecho. Y en ese entonces fue que yo decidí que más valía que asistiera a una junta. Eso fue en abril de 1991. Permanecí en SAA por unos cuantos meses y las cosas marcharon bien, hasta que llevé a cabo un primer paso formal ante el grupo. Todos en el grupo aplaudieron cuando terminé, menos un hombre. Y por supuesto que él fue en quien yo centré mi atención. Ese hombre se me acercó después de la junta y me dijo que no hablamos de nuestros padres en las juntas, además de otras cosas que me desanimaron. Creyendo en la evaluación de ese hombre, de que yo no era un adicto sexual y de que no pertenecía allí, me alejé de ese AA por aproximadamente un año. Durante ese año mi vida se volvió mucho peor. En una ocasión le di un aventón a un hombre en el paradero de camiones y lo llevé a casa conmigo. Después de una noche de relaciones sexuales, yo me había convencido de que íbamos a estar juntos para siempre. Me dejó unos días después, mientras me encontraba en el trabajo. Se llevó aproximadamente $600 de mis objetos personales con él. En realidad me sentí violado por este robo. Mi respuesta, después de pasar un sábado reponiendo todo lo que él se había llevado, fue regresar al paradero de camiones mientras que me decía a mí mismo, esto es todo lo que tengo, tiene que funcionar, a fuerzas tiene que funcionar. Así que fui más indiscreto que de costumbre esa noche y me detuvo un policía mientras que buscaba parejas sexuales en el estacionamiento. Yo mentí acerca de por qué me encontraba allí e investigó mis datos por computadora, pero no encontró nada. Así que me dejó ir y manejé aproximadamente las 50 millas de regreso a casa. Eso era el colmo.
Todo el camino hacia allá me había estado repitiendo a mí mismo que tenía que funcionar eso, pero ahora me decía que tenía que parar. Y aunque no lo reconocí entonces, de muchas formas ese hombre al que yo le di un aventón me hizo el favor más grande que me han hecho en la vida. Porque la siguiente noche yo regresé a la junta de SAA en donde había llevado a cabo mi primer paso un año antes. Estoy convencido de que no hay coincidencias porque el hombre que me había agredido tanto el año anterior también estaba llevando a cabo su primer paso. Así que bueno, no solo eso. Llegué unos minutos tarde y justo cuando entré, él estaba hablando de sus padres. Así que pensé que aquí era en donde yo tenía que estar. Y sin embargo, sí admito que me tomó un buen tiempo dejar de lado ese rencor. Unas semanas después, un hombre se ofreció a ser mi patrocinador. Llevamos a cabo los pasos restantes. Empecé a participar en SAA y dejé de ser tan retraído. Por varios años consecutivos invité a mi casa en el Día de Acción de Gracias y de Navidad a aquellos miembros de SAA que decidían pasar las vacaciones con otros adictos sexuales en recuperación. Había llevado a cabo mis pasos y las cosas marchaban bastante bien, y de hecho mucho mejor de lo que habían marchado por mucho tiempo. Hasta recuerdo el día en que me subí a mi automóvil para manejar a un paradero de camiones y me di la vuelta y regresé a casa después de decidir en el camino que en realidad yo no quería hacer eso. Aún así, había llegado hasta un cierto punto en mi recuperación y parecía no poder avanzar más allá de ese punto. Estaría bien durante la semana, y ya tarde el viernes y el sábado en la noche iba a este bar para conductores de camiones, me tomaba unas cuantas cervezas y en ocasiones ligaba a un conductor o me ligaban a mí. La mayoría de esos hombres tenían habitaciones en el hotel en donde se encontraba el bar, y casi todos estos encuentros terminaron sin incidentes, aunque en un par de ocasiones, después de terminar el coito, el hombre se enojó y hasta amenazó con ponerse violento. Recuerdo en especial a un hombre que me acusó de haberlo tenido en la mira y me dijo que mientras yo me vestía, rápidamente él tenía experiencia militar en hacer que la gente desapareciera. Se fue hacia el cuarto trasero para recoger una herramienta con la cual llevar a cabo su amenaza. Yo no supe si estaba mintiendo y no tenía planes de esperarme para saberlo. Así que de alguna manera yo no perdí la cabeza. Me puse mis zapatos, me salí de allí y, contestándole a su "no te vayas, todavía no acabamos", le contesté con un buenas noches. Fui cortés, pero estaba aterrado, y mientras salía corriendo por la puerta, obviamente que se disparaban tremendamente los problemas de ese hombre y los de otros que me amenazaron, pero no me hubieran servido de consuelo si yo hubiese terminado en el hospital o en la morgue. Sin embargo, yo no me di por vencido con ese AA, y de hecho asistí a mi primera convención en mayo de 1995 y había hecho reservaciones de avión de manera que volaría a casa el lunes temprano por la mañana, por lo que yo me perdería el último orador y la ceremonia de clausura. Sin embargo, yo me divertí tanto todo el fin de semana que le llamé a la aerolínea el domingo por la noche y pospuse mi reservación del avión. Desde entonces yo no me he perdido una convención y he participado en la planeación de dos de ellas, y aún así los recuerdos de esa primera convención son muy especiales para mí. Un par de meses después, un miembro de SAA me sugirió que buscara ayuda para mi problema de alcohol, después de que yo compartí que me había emborrachado durante el fin de semana del día del trabajo. Así que también empecé a asistir a juntas de 12 pasos por mi problema con el alcohol. Empecé a tomar en el bar de los conductores de camiones y de carga solamente tomaba yo refrescos. Y descubrí que, bueno, pues ya no me podía acercar a los hombres para solicitar tener relaciones sexuales. Y hasta ese momento no me había dado cuenta de qué tan ingobernable era mi vida debido al alcohol. Durante los siguientes años me pasé mucho tiempo trabajando con hombres en rehabilitaciones del alcohol y las drogas. Como muchos de estos lugares cerraban tarde, me daba algo que hacer por las noches cuando tenía mucho tiempo libre.
tiempo en el que de lo contrario hubiera pasado en ese bar tomando refrescos. En ocasiones todavía frecuentaba ese bar y aunque ya no actuaba allí, Dios se encargó de hacer por mí lo que yo no pude hacer por mí mismo. En menos de un par de años, la gerencia del hotel decidió cerrar el bar. Obviamente no podía yo hacer reparaciones directas a los muchachos conductores de camiones de carga a quienes yo lastimé durante años. Así que Dios intervino en mi corazón para que participara en un ministerio para conductores de camiones de carga en uno de los paraderos de camiones locales, lo cual desempeñé por aproximadamente 4 años. Permanezco muy activo en el servicio de SAA, especialmente en las áreas de literatura y vinculación con prisiones. Creo que la mayor recompensa que he recibido de SAA y en general de la recuperación de 12 pasos fue aprender que yo tenía más que ofrecer a las demás personas que mi repertorio sexual. He regresado a hacer algunas de las cosas que me interesaban antes de que mi adicción sexual se apoderara de mí. Sigo pasando tiempo cultivándome y meditando y orando y dando de lo que he recibido. Tengo 52 años ahora. Cuando era más joven, me preguntaba si todavía iba a estar sentado en los bares cuando yo tuviera 70 años, o si la policía me iba a encontrar un día con un disparo en la cabeza en el estacionamiento de algún paradero de camiones. Me da gusto decir que mi vida es mejor ahora de lo que había sido antes, y que ese AA fue el catalizador que me inició en un viaje de realización plena.